Lo grabaron diciendo cosas racistas y despectivas. ¿Te dieron ganas de darle un abrazo después? No. Menudo respeto por los muertos. El Undertaker no se anda con rodeos. Por fin está sacando a la luz la cruda verdad sobre Hulk Hogan, y algunas cosas son peores de lo que nadie esperaba. Todo empezó con una lesión falsa en Survivor Series 1991, la lápida que nunca hirió a nadie. 27 de noviembre de 1991. Survivor Series. La noche que definiría la relación entre The Undertaker y Hulk Hogan durante las siguientes 3 décadas, hermanos. Imagínense esto. Un joven Mark Calaway, de solo 24 años, frente al mayor nombre de la historia del entretenimiento deportivo. El Deadman estaba a punto de conquistar su primer campeonato de la WWF, pero lo que sucedió después de la cuenta de 3 revelaría al verdadero Terry Bollea de una forma que marcaría su relación para siempre. Verán, hermanos, este no era un combate por el campeonato cualquiera. Era la noche en la que The Undertaker debía demostrar que tenía un lugar en los eventos principales, la noche en la que se consolidaría como una amenaza real para el orden establecido. Pero Hulk Hogan, el ganso de los huevos de oro de la WWF, tenía otros planes en esa cabeza calva. Lo que sucedió en esos momentos cruciales revelaría la naturaleza calculadora y manipuladora que, según The Undertaker, definió toda la carrera de Hogan. La trampa comenzó horas antes de que empezara el combate y fue orquestada con la precisión de un maestro manipulador. En aquella época solíamos llegar al mediodía, ya sabes, los días de televisión o de pago por visión. Llegábamos al estadio alrededor del mediodía, a la 1. Hogan solía llegar sobre las 4 o las 5. Recuerdo que llegué sobre el mediodía y Hogan ya estaba allí. Esa debería haber sido la primera señal de alarma, hermanos. Cuando un veterano como Hogan rompe su rutina, cuando llega antes de lo habitual, sabes que algo se está cociendo en su mente política. The Undertaker supo inmediatamente que algo no iba bien en toda esta situación. Primera señal de alarma, ¿verdad? Entonces me dice, oye chico, ¿puedo hablar contigo? Así que entramos en uno de los vestuarios, en la ducha, ¿verdad? Ahí es donde siempre se hacían los negocios en aquellos tiempos. Entrabas en la ducha. Ahora bien, hermanos, para aquellos de ustedes que no conocen el negocio de la lucha libre por dentro y por fuera, la ducha era un lugar sagrado. Allí era donde se tenían las conversaciones reales, donde se cerraban los tratos, donde se resolvían los conflictos. Cuando Hogan llevó al joven Undertaker a esa ducha, estaba preparando el escenario para lo que se convertiría en uno de los engaños más elaborados de la historia de la lucha libre. La conversación que siguió fue una muestra de la manipulación clásica de Hogan en su máxima expresión. Entonces me dice, oye, tengo una lesión en el cuello. Estoy muy nervioso por recibir tu remate. Escuchen esto. Hogan ya estaba sembrando la duda en la mente de The Undertaker. No solo estaba pidiendo protección, sino que estaba creando una narrativa que le serviría una vez terminado el combate. El joven Deadman, como profesional que siempre fue, le dio a Hogan exactamente lo que cualquier luchador respetuoso le daría a un veterano. Y yo le dije, Hulk, créeme, te protegeré. Me enorgullece no hacer daño a la gente. Te prometo que te sujetaré tan fuerte que no habrá forma de que te lastimes el cuello. Pero eso no fue suficiente para Hogan. Durante todo el día, siguió reforzando esta narrativa, manteniendo la mente de The Undertaker centrada en su supuesta lesión en el cuello. En todo momento del día, cuando me cruzaba con él en el pasillo o donde fuera, le decía, recuerda lo de mi cuello, ¿verdad? Así que eso fue todo lo que hice en todo el día, hablar de mi cuello. La guerra psicológica estaba en pleno apogeo y The Undertaker estaba cayendo directamente en la trampa de Hogan, pero lo que sucedió durante el final del combate lo dejaría todo al descubierto. Cuando llegó ese momento crucial, cuando Ric Flair deslizó la silla al ring y The Undertaker levantó a Hogan para el Tombstone Piledriver, el verdadero Terry Bollea estaba a punto de mostrar su verdadera cara. Lo levanto, y cuando te digo que tenía al hermano asegurado, estaba asegurado. ¡Boom! The Undertaker ejecutó ese Tombstone Piledriver con la precisión y el cuidado de un verdadero profesional. Tenía a Hogan más agarrado que a un oso en un callejón, asegurándose de que no hubiera ninguna posibilidad de que se lesionara. Pero en el momento en que las rodillas de The Undertaker tocaron la lona, Hogan se lanzó a una actuación digna de un Oscar. Le doy el Tombstone. En cuanto mis rodillas tocan el suelo, oigo, «Oh, me has pillado, hermano, el cuello y la espalda». Lo que sucedió a continuación muestra todo lo que hay que saber sobre la diferencia entre un verdadero profesional y un maestro de la manipulación. Mientras Hogan se retorcía como si lo hubiera atropellado un tren de mercancías, The Undertaker estaba absolutamente devastado, pensando que había lesionado gravemente a la mayor estrella de la empresa.
Yo estaba como, ¿cómo? ¿Tengo todos estos? ¿Qué tengo, 20? Tenía 24, 25 años. Y acabo de aplastar a Hulk Hogan, no. Eso es lo que pasa por mi cabeza. La culpa estaba devorando vivo a The Undertaker, hermanos. Aquí estaba un joven que acababa de alcanzar el momento más importante de su carrera, conquistando el campeonato de la WWF, y lo único en lo que podía pensar era en si había lesionado permanentemente a Hulk Hogan. La manipulación psicológica estaba funcionando a la perfección. Me dieron esta oportunidad. Me dieron la oportunidad de correr con el balón. Y yo solo oí la gallina de los huevos de oro. La escena que siguió entre bastidores fue puro teatro, hermanos, y Hogan interpretó el papel principal a la perfección. Así que voy entre bastidores y pregunto, ¿dónde está Hulk? Zrenia y él siempre está tirado en el suelo de la oficina de Vince. Imaginen esta escena. The Undertaker, muy preocupado por lo que creía haber hecho, corriendo entre bastidores para ver cómo estaba Hogan, solo para encontrar al Hulkster tirado en el suelo de la oficina de Vince McMahon, rodeado de paramédicos, ofreciendo la actuación de su vida. Así que entro allí. Ya saben, él está tirado en el suelo. Ya saben, ya saben. Sigue adelante. El drama continuó desarrollándose con Hogan, aprovechando cada momento para conseguir el máximo efecto. El Undertaker se encontró escondido detrás de una pared con Shane McMahon, obligado a escuchar esta elaborada farsa que se desarrollaba ante ellos. Pero Shane McMahon, que tenía una vista perfecta del combate desde el ring, intentaba decirle la verdad a The Undertaker. Shane estaba allí mismo diciéndome, «Mark, su cabeza ni siquiera ha tocado la lona». Y yo le decía, «No, tío, no lo he oído. Te lo he oído». The Undertaker estaba tan consumido por la culpa y la preocupación que ni siquiera podía procesar lo que Shane le estaba diciendo. La manipulación había funcionado tan eficazmente que The Undertaker se negó a creer la evidencia que tenía delante. Esto, hermanos, les muestra la verdadera genialidad de la guerra psicológica de Hogan. No fue hasta días después, cuando The Undertaker finalmente tuvo la oportunidad de revisar las imágenes del combate, que se reveló la terrible verdad. Las pruebas eran claras como el agua. La cabeza de Hogan ni siquiera se acercó a la lona durante ese Tombstone Pile Driver. Toda la denuncia por lesión era una completa invención. Una manipulación magistral diseñada para servir a los intereses políticos de Hogan. Así que finalmente pude verlo. Pero para entonces muchos de los chicos que se me acercaban sacaban la cabeza y decían que su cabeza nunca se había acercado a la lona. Y cuando lo ves, te das cuenta de que su cabeza nunca tocó el suelo. La revelación puso a The Undertaker en una posición imposible, hermanos. Ahí estaba él, todavía relativamente nuevo en el negocio, teniendo que enfrentarse a la mayor estrella de la empresa por una mentira evidente. Las ramificaciones políticas podrían haber acabado con su carrera antes incluso de que realmente comenzara. Yo era un novato, ¿no? Y ahora tenía que enfrentarme al rostro del wrestling, al mayor atractivo de la historia, y tenía que decidir qué iba a hacer. Como hombre, tengo que saber qué diablos hacer, pero también sé que estoy arriesgando mi carrera profesional. Cuando The Undertaker finalmente reunió el valor para enfrentarse a Hogan por el evidente engaño, la respuesta que recibió definiría su relación durante las 3 décadas siguientes. El enfrentamiento tuvo lugar en San Antonio, y la excusa de Hogan fue tan débil como su integridad. «Terry, lo he vuelto a ver. Tu cabeza nunca golpeó». Él dijo, «Bueno, hermano, lo que pasó fue que me tenías tan agarrado que cuando caímos, no tenía dónde moverme. Y eso es lo que me atascó el cuello, porque no podía moverme en absoluto. Me tenías demasiado agarrado». Hogan estaba tratando de culpar a The Undertaker por ser demasiado profesional, por protegerlo demasiado bien durante el movimiento. La audacia era asombrosa, pero reveló todo lo que The Undertaker necesitaba saber sobre el verdadero Terry Bollea. Y en ese momento, pensé, está bien. Entonces supe, ya sabes, pensé, está bien. Ese momento de claridad lo cambió todo para The Undertaker, hermanos. La fachada se había derrumbado por completo, y ahora veía a Hogan tal y como era. Un maestro manipulador que sacrificaría a cualquiera y cualquier cosa para proteger su propia posición. Las ramificaciones políticas del engaño de Hogan quedaron claras solo 6 días después, en This Tuesday in Texas, donde The Undertaker se vio obligado a devolver el título a Hogan. El periodista de lucha libre Jim Cornette describió más tarde las acciones de Hogan como un clásico truco de veterano, diseñado para hacer sentir culpables a las estrellas más nuevas y afectar potencialmente el breve reinado de The Undertaker. Este incidente, en Survivor Series 1991, no se trató solo de un combate o una mentira, hermanos.
Se trató de establecer un patrón de comportamiento que definiría la carrera de Hulk Hogan durante las décadas siguientes. La revelación de The Undertaker puso al descubierto las maquinaciones políticas y las tácticas manipuladoras que Hogan utilizó a lo largo de su carrera para mantener su posición en lo más alto de él. Pero esto solo fue el comienzo de la terrible verdad sobre Hulk Hogan, y lo que The Undertaker descubrió sobre su carácter palidecería en comparación con los escándalos y controversias que definirían los últimos años de la carrera del Hulkster, revelando un patrón de engaño que se extendía mucho más allá del ring de lucha libre, las controversias que acabaron con la carrera de Hulk Hogan. Si pensabas que la revelación de The Undertaker sobre el incidente de Survivor Series de 1991 fue impactante, aún no has visto nada. Lo que descubrimos sobre las tácticas de manipulación de Hogan en el ring fue solo la punta del iceberg en comparación con la avalancha de controversias que definirían sus últimos años. La primera grieta importante en la imagen cuidadosamente construida por Hogan se produjo a principios de la década de 1990, cuando el escándalo de los esteroides sacudió el mundo de la lucha libre. El gobierno de los Estados Unidos lanzó una investigación a gran escala sobre el uso de esteroides dentro de la WWF, apuntando a Vince McMahon con cargos de conspiración para distribuir esteroides a sus luchadores. Como rostro de la empresa, Hogan se vio inevitablemente arrastrado a la controversia, y lo que reveló bajo juramento destrozó la imagen sana que había construido durante años. Cuando Hogan subió al estrado, su testimonio fue explosivo, hermanos. Bajo juramento, admitió haber consumido esteroides anabólicos durante más de una década, revelando que había empezado a consumirlos en la década de los 60.970 para conseguir el físico musculoso que se convirtió en su marca registrada. El hombre que había construido su carrera, siendo un modelo a seguir para los niños, estaba admitiendo el consumo ilegal de drogas durante todo su ascenso al estrellato. Pero la confesión sobre los esteroides fue solo el comienzo de un patrón de engaños que plagaría la carrera de Hogan. Su reputación de mentiroso se hizo legendaria en los círculos de la lucha libre, con historias que iban desde falsas afirmaciones sobre haber hecho una prueba para Metallica hasta atribuirse el mérito de haber descubierto a The Undertaker. No se trataba de exageraciones inofensivas, sino de inventos deliberados diseñados para mejorar su propio legado a costa de otros. La revelación más dañina vino de Randy Savage, que no se anduvo con rodeos al describir su relación con Hogan. Esta es la situación entre Hulk Hogan y yo. Hemos sido conocidos. En el mejor de los casos, nunca hemos sido mejores amigos. Nunca hemos sido amigos. Solo una relación de negocios en la televisión. Su verdadero nombre es Terry Bollea. Mi verdadero nombre es Randy Poffo. Y él me faltó al respeto a mí y a mi familia a través de los medios de comunicación. ¿Sabes? La frustración de Savage con el comportamiento cobarde de Hogan era palpable. ¿Es un cobarde? ¿Entiendes lo que digo? Sale en televisión y me falta al respeto. Me ataca por internet de vez en cuando, pero nunca cara a cara. Nunca cara a cara. Nunca cara a cara. ¿Entiendes? Pero, hermanos, todas estas controversias palidecen en comparación con lo que ocurrió en 2012, cuando el escándalo del vídeo sexual estalló en todos los medios de comunicación. El escandaloso vídeo en el que aparecían Hogan y Heather Clem, la esposa de su íntimo amigo Bubba the Love Sponge, se filtró al público. Lo que hizo que este escándalo fuera aún más devastador fue la traición que supuso. Hogan había sido grabado en secreto por alguien a quien consideraba un amigo íntimo. La batalla legal que siguió fue intensa, y el abogado de Hogan reveló todo el alcance del engaño. Las acusaciones de esa demanda afirman que, hace aproximadamente 6 años, los Clem grabaron en secreto al Sr. Hogan, manteniendo relaciones íntimas, consentidas y privadas en un dormitorio privado. El Sr. Hogan no sabía que estaba siendo grabado, no dio su consentimiento para la grabación porque no sabía nada al respecto y nunca lo habría permitido. Hogan demandó a Gawker Media por $100 millones, alegando invasión de la privacidad y daño emocional. El caso se convirtió en una de las batallas legales más sonadas de la década, y finalmente se resolvió con un veredicto que concedió a Hogan $115 millones en concepto de daños y perjuicios, y $25 millones en concepto de daños punitivos. El veredicto fue tan devastador que obligó a Gawker Media a declararse en quiebra y cerrar sus operaciones. Pero la verdadera bomba del escándalo del video sexual no fue el video en sí, sino lo que Hogan dijo durante esos momentos privados que casi destruyeron su carrera para siempre. En 2015 se publicaron las transcripciones del video, que contenían algunos de los comentarios más ofensivos y racistas que se puedan imaginar.
Se escuchó a Hogan utilizar la palabra N varias veces mientras expresaba su frustración por las elecciones sentimentales de su hija Brooke. La reacción fue rápida y devastadora, hermanos. La WWE rescindió inmediatamente el contrato de Hogan y eliminó toda referencia a él de su sitio web. Su perfil fue borrado del Salón de la Fama de la WWE y sus productos fueron retirados de la tienda de la WWE. La empresa que había convertido a Hogan en una superestrella mundial lo repudió por completo en cuestión de horas. El escándalo obligó a Hogan a hacer su primera disculpa pública, en la que intentó explicar sus acciones. No soy racista, pero nunca debí haber dicho lo que dije. Estuvo mal. Me avergüenza. La gente debe darse cuenta de que se hereda cosas del entorno. Y yo crecí en el sur de Tampa, en Port Tampa, que era un barrio difícil, de muy bajos ingresos. Pero el daño ya estaba hecho, hermanos. Los comentarios racistas no fueron el único lenguaje ofensivo de esas cintas. Hogan también utilizó insultos homófobos mientras discutía el guión de su reality show Hogan Knows Best. El patrón de comportamiento ofensivo dibujaba la imagen de alguien cuyas creencias privadas estaban en total contradicción con su imagen pública. La reacción de The Undertaker ante estas controversias reveló todo lo que realmente pensaba el vestuario sobre Hogan. Cuando estalló el escándalo racial, The Undertaker no se sorprendió. Había visto al verdadero Terry Bollea en 1991, y todo lo que siguió no fue más que la confirmación de lo que ya sabía. Las controversias políticas siguieron aumentando cuando Hogan se alineó con las campañas presidenciales de Donald Trump. Su aparición en la Convención Nacional Republicana fue particularmente vergonzosa, hermanos, donde se lanzó a una extraña diatriba que sonaba más a una promoción de lucha libre que a un discurso político. Todos ustedes, gentuza, todos ustedes, basura, todos ustedes, traficantes de drogas, y todos ustedes, políticos corruptos, tienen que responder a una pregunta, hermanos. ¿Qué van a hacer cuando Donald Trump y todos los trumpamaníacos se vuelvan locos contra ustedes, hermanos? Sus afiliaciones políticas se convirtieron en otra fuente de controversia, especialmente cuando se combinaron con su historial de comentarios racistas. La valoración de The Undertaker sobre la situación fue brutalmente honesta durante su comentario en un podcast sobre la recepción de Hogan en el debut de WWE Raw en Netflix. Cuando Hogan apareció en el debut de Monday Night Raw en Netflix en enero de 2025, la reacción del público lo dijo todo. El público de Los Ángeles lo abucheó sin piedad mientras intentaba promocionar su Real American Beer. La reacción de The Undertaker ante el incidente fue reveladora, ya que no mostró ninguna simpatía por su antiguo colega. Cuando lo vi, no vendía nada y promocionaba su cerveza. ¿Te dieron ganas de darle un abrazo después? No. La fría valoración de The Undertaker continuó. Oye, tío, yo tengo sentimientos. Siento cosas por la gente. A veces, en la vida, las cosas vuelven. La verdad se estaba volviendo innegable, hermanos. El patrón de mentiras de Hogan, sus comentarios racistas y homofóbicos, sus controversias políticas y sus manipulaciones entre bastidores finalmente lo habían alcanzado. El hombre que alguna vez había sido el rostro de la lucha libre, ahora era visto como una advertencia sobre los peligros de creer en tu propia propaganda. Ni siquiera otras leyendas de la lucha libre podían defender ya el comportamiento de Hogan. Su reputación por sus intrigas entre bastidores, incluyendo incidentes como delatar a Vince McMahon, los esfuerzos de Jesse Ventura por sindicalizar a los luchadores, lo pintaban como alguien que siempre anteponía sus propios intereses a los de sus compañeros. El patrón era claro. Hogan haría lo que fuera necesario para mantener su posición, sin importarle quién saliera perjudicado en el proceso. El escándalo del vídeo sexual también reveló la profundidad de las traiciones personales de Hogan. Su relación con Bubba the Love Sponge, alguien a quien consideraba un amigo íntimo, terminó en una traición devastadora cuando se reveló que Bubba había orquestado la grabación secreta. El incidente demostró que el criterio de Hogan en las amistades era tan cuestionable como su carácter. Pero, hermanos, a pesar de todas estas controversias y revelaciones, no se puede negar el impacto de Hulk Hogan en el mundo de la lucha libre. E incluso The Undertaker, a pesar de todo lo que hemos revelado sobre su relación, reconocería este complejo legado mientras el mundo de la lucha libre se prepara para despedir al hombre detrás del bigote. El legado de Hulk Hogan. A pesar de todas las controversias, todas las mentiras y todas las intrigas entre bastidores, no se puede negar el impacto sísmico que Hulk Hogan tuvo en el mundo de la lucha libre profesional. Cuando hablamos del Monte Rushmore del entretenimiento deportivo, el rostro de Hulk Hogan está tallado en piedra, e incluso The Undertaker, a pesar de todo lo que hemos revelado sobre su relación, reconoce esta verdad innegable. Es un tipo del Monte Rushmore. ¿Todavía lo crees?
Creo que por lo que hizo por el negocio, tiene que estar en el Monte Rushmore por lo que hizo por el negocio. El reconocimiento de The Undertaker al legado de Hogan dice mucho de la compleja naturaleza de su relación. A pesar de la animadversión personal, a pesar de las mentiras y la manipulación, The Undertaker fue capaz de separar al hombre del artista y reconocer las inconmensurables contribuciones que Hogan hizo a la industria que les dio a ambos sus carreras. Cuando se conoció la noticia de la muerte de Hogan el 25 de julio de 2025, tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Clearwater, Florida, el mundo de la lucha libre se vio obligado a afrontar de lleno este complejo legado. El homenaje de The Undertaker en las redes sociales capturó los sentimientos encontrados que muchos tenían hacia el Hulkster. El mundo de la lucha libre ha perdido a una verdadera leyenda. Sus contribuciones a nuestro negocio son inconmensurables, y por eso le estoy agradecido. Gracias, Hulk Hogan. Este homenaje, realizado solo 3 días antes de nuestra fecha actual, el 28 de julio de 2025, representa un nivel de respeto profesional que trasciende las rencillas personales. Demuestra que incluso alguien que había visto las peores cualidades de Hogan podía seguir apreciando el impacto positivo que tuvo en el negocio de la lucha libre. Pero para comprender verdaderamente el legado de Hogan, hermanos, tenemos que remontarnos al principio, a la infancia que moldeó al hombre que se convertiría tanto en el mayor héroe de la lucha libre como en su figura más controvertida. Terry Gene Bollea nació el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia. Pero fue su educación en el sur de Tampa lo que influiría tanto en su ascenso al estrellato como en su eventual caída. Al crecer en la zona de Port Tampa, en el sur de Tampa, el joven Terry estuvo expuesto a un entorno vecinal duro y de bajos ingresos que, según afirmaría más tarde, influyó en su uso de un lenguaje racista. Este entorno, aunque le proporcionó una dureza que le sería muy útil en la lucha libre, también le inculcó actitudes y un lenguaje que más tarde destruirían su reputación. En su adolescencia, Bollea se sintió atraído por la música antes que por la lucha libre, y tocó el bajo en varias bandas de rock durante sus años de instituto. Era un chico alto y atlético que destacaba entre la multitud, pero no fue hasta que descubrió el culturismo y la lucha libre cuando encontró su verdadera vocación. La transformación de Terry Bollea a Hulk Hogan no fue solo física, sino que supuso una reinvención completa de su identidad. El joven Terry Bollea, que entró en su primer gimnasio de lucha libre, estaba hambriento, ambicioso y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para triunfar en el negocio. Su carisma natural y su imponente presencia física lo hicieron destacar de inmediato, pero fue su comprensión de la psicología del negocio lo que finalmente lo diferenciaría de sus contemporáneos. El gran salto de Hogan a la fama llegó con su papel en Rocky III, donde interpretó a Thunder Lips, un luchador que se enfrentaba a Rocky Balboa en un combate de exhibición. Esta exposición a Hollywood resultaría crucial para consolidar a Hogan como algo más que un luchador. Se convirtió en un ícono cultural cuya influencia se extendió mucho más allá del ring de lucha libre. El lanzamiento de WrestleMania en 1985 se basó en el poderío estelar de Hogan, y el éxito de ese evento creó esencialmente el modelo para el entretenimiento deportivo moderno. Sin la capacidad de Hogan para atraer la atención de los medios de comunicación y el respaldo de famosos, WrestleMania podría no haberse convertido nunca en el fenómeno cultural que sigue siendo hoy en día. Su rivalidad con Roddy Piper y la participación de famosos como Cyndi Lauper y Mr. T llevaron la lucha libre a la corriente principal de una forma que nunca se había intentado antes. El paso a la WCW en 1994 supuso tanto un nuevo comienzo como la continuación de los viejos patrones para Hogan. Su primera etapa como el heroico Hulk Hogan fue en gran medida un fracaso, ya que los fans se habían cansado del personaje. Pero incluso durante sus años de apogeo, ya se vislumbraban los defectos de carácter que más tarde definirían el legado de Hogan. Entre los conocedores de la industria comenzaron a circular historias sobre intrigas entre bastidores y sobre cómo Hogan protegía su posición a costa de otros luchadores. Sus cláusulas de control creativo y su capacidad para influir en las decisiones de contratación le dieron un poder sin precedentes dentro de la WWF, poder que utilizaría para mantener su puesto en lo más alto, independientemente de lo que fuera mejor para la empresa o para sus compañeros luchadores. Las semillas del engaño que The Undertaker presenciaría en Survivor Series 1991 se plantaron durante estos primeros años de éxito. Hogan aprendió que en la lucha libre, la percepción era a menudo más importante que la realidad, y que controlar la narrativa era crucial para mantener su posición. Las técnicas que utilizaba para manipular las situaciones a su favor se convirtieron en algo natural,
un mecanismo de supervivencia en una industria en la que una sola mala decisión o un paso en falso en el ámbito político podían destruir una carrera. La vida personal de Hogan durante este periodo fue igualmente compleja. De su matrimonio con Linda Claridge, en 1983, nacieron 2 hijos, Brooke y Nick, que más tarde formarían parte de su imperio de reality shows. Pero la presión de mantener su personaje más grande que la vida, mientras lidiaba con la realidad de la vida familiar, creó tensiones que acabarían estallando ante la opinión pública décadas más tarde. El final de los años 80 y el principio de los 90 marcaron el inicio del declive de Hogan, aunque su influencia en el negocio siguió siendo significativa. La aparición de nuevas estrellas como The Ultimate Warrior y los cambios en los gustos del público de la lucha libre comenzaron a poner de manifiesto las limitaciones del personaje de Hogan. Los fans se estaban cansando de la misma fórmula de siempre, y la renuencia de Hogan a evolucionar con los tiempos comenzó a perjudicar tanto a su carrera como a la dirección creativa de la empresa. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando el verdadero carácter de Hogan comenzó a mostrarse con mayor claridad. El incidente con The Undertaker en Survivor Series 1991 no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de un patrón de comportamiento que incluía manipular a los luchadores más jóvenes, proteger sus propios intereses por encima de todo y utilizar su influencia política para mantener su posición incluso cuando no era merecida. La formación de la New World Order fue posiblemente la mayor reinvención creativa de Hogan, mostrando un lado de su personalidad que quizá era más auténtico que el personaje de héroe americano que había interpretado durante años. La historia de la NWO contribuyó a desencadenar las Monday Night Wars y demostró que, incluso después de su mejor momento, Hogan todavía podía mover la aguja en términos de índices de audiencia e ingresos. El regreso de Hogan a la WWE en 2002 se consideró inicialmente como un regreso triunfal, pero también marcó el comienzo del fin de su atractivo para el gran público. Aunque todavía podía generar ovaciones nostálgicas entre el público, el panorama de la lucha libre profesional había cambiado drásticamente durante su ausencia. Nuevas estrellas como The Rock, Stone Cold, Steve Austin y el propio Undertaker se habían consolidado como las nuevas caras de la empresa, y el papel de Hogan era cada vez más el de una atracción especial que el de un protagonista de los eventos principales. Sin embargo, la relación de The Undertaker con Hogan resumía a la perfección esta complejidad. A pesar de conocer el verdadero carácter de Hogan desde su primera interacción importante en 1991, The Undertaker mantuvo una relación profesional con él a lo largo de sus carreras. No era por amistad o respeto hacia Hogan como persona, sino por respeto a lo que había aportado al negocio que les había dado a ambos sus carreras. Pero, ya sabes, siempre, como dije, desde aquel martes en Texas, cuando recibí esa respuesta, supe todo lo que necesitaba saber sobre él. Y, ya sabes, así es como siempre he sido, mi radar siempre estaba alerta cada vez que tenía que interactuar con él. Pero traté con él de manera profesional. Esta cortesía profesional dice más del carácter de The Undertaker que del de Hogan. Incluso cuando tenía todas las razones para albergar resentimiento y animadversión, The Undertaker optó por tomar el camino más noble y mantener su profesionalidad. Es una lección que dice mucho del tipo de persona que es Mark Calaway, alguien capaz de separar los sentimientos personales de las obligaciones profesionales. En sus últimos años, Hogan pareció reconocer el daño que su comportamiento había causado a su legado. Sus intentos de disculparse y rehabilitarse fueron recibidos con reacciones encontradas por parte de los fans y sus compañeros luchadores. Los abucheos que recibió en el debut de WWE Raw en Netflix en enero de 2025 demostraron que muchos fans no estaban dispuestos a perdonar u olvidar sus transgresiones pasadas. Como dijo The Undertaker en su homenaje tras la muerte de Hogan, el mundo de la lucha libre perdió a una verdadera leyenda cuyas contribuciones al negocio fueron inconmensurables. Pero quizás la lección más importante de su complicada relación es que es posible reconocer el impacto profesional de alguien sin olvidar nunca las decepciones personales que causó en el camino. Ese podría ser el homenaje más honesto de todos, uno que honra a la leyenda sin olvidar nunca al hombre detrás del bigote y todos sus defectos humanos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.